Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. ¿Cuál dirías que es la vida media de las empresas del S&P 500, el famoso índice bursátil de las 500 empresas con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos? En 1958 era de 61 años. En 2017 se había reducido a 18 años y McKinsey calcula que más de la mitad de las empresas de este índice va a desaparecer en los próximos 10 años. En España, 2/3 del IBEX han desaparecido en los últimos 25 años. Si internacionalizarse fue el gran reto de las empresas hace un par de décadas, hoy la innovación se ha convertido en eje obligatorio en cualquier estrategia corporativa. Corporativa y me atrevería a decir nacional. En 2020 la única gran potencia que creció fue China y se estima que 2021 repetirá podio con crecimientos de alrededor del 8%, a pesar de que en Occidente todavía tenemos la falsa percepción de que en China solo se copia y se produce barato. ¿Cuál es el secreto de este crecimiento? ¿Cómo deberíamos estar afrontando el reto de la innovación en un contexto cada vez más complejo, cambiante y acelerado? Hoy charlamos con Alfons Cornella, fundador de Infonomía y del Institute of Next, ambas empresas de servicios enfocadas en repensar el futuro de las empresas y las organizaciones con un enfoque especial en innovación de modelos de negocio. Alfons es licenciado en Física Teórica por la Universitat de Barcelona, Master of Science en Information Resources Management por la Syracuse University en Nueva York y tiene un posgrado en Alta Dirección de Empresas por ESADE Business School. Explora constantemente los ecosistemas de innovación internacionales. Ha publicado 34 libros, así como cientos de artículos breves sobre innovación, negocios y tecnología desde la perspectiva de la transformación de las organizaciones. Sin duda, un referente. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor asociado en ESADE Executive Education, donde dirijo los programas Business Agility y Business Innovation. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre innovación centrada en las personas. Lo sé. Llevaba ya más de 2 meses sin publicar un episodio. No solo soy consciente de ello, sino que ya os habéis encargado, oyentes, de recordármelo a menudo. No es la primera vez que hago un parón como este. Hay quien me ha preguntado si había colgado el micrófono de forma permanente y la respuesta es no. Ni lo he hecho ni tengo intención de hacerlo. Lo que pasa es que, oye, pues mira, cuando la vida te mete en más fregados de los que puedes asumir, pues nada, toca plegar velas, ponerse a priorizar, agachar la cabeza y picar piedra. Así que nada, aquí estoy de vuelta otra vez con lo que espero sea un episodio a la altura de la espera. Sin más, os dejo con la entrevista. Muy bien, pues aquí estamos con Alfons Cornella. Alfons, antes que nada, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo a este podcast y bienvenido a Real World. Gracias a ti. Bueno, espero serte de utilidad y poder tener una conversación interesante. No tengo ni media duda de eso, ni media duda, de verdad. Estoy súper contento de tenerte aquí hoy. Las veces que hemos podido hablar me ha parecido siempre llegamos a conversaciones súper interesantes. Me siento muy alineado, me resuenan muchas de las cosas que tú explicas, así que de verdad que agradecido. Empiezo preguntándote, ¿qué hace un físico teórico como tú en un sitio como este? Pues, bueno, no sé, la vida te lleva a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, bueno, no sé, cuando yo terminé no era un momento en el que podías dedicarte mucho, ¿no? Al campo en el que yo quería dedicarme. De hecho, tengo compañeros que han tenido una carrera académica y han continuado. A mí me interesó más en aquel momento la divulgación científica y pues una cosa me ha llevado a la otra, ¿eh? Pero si te explico, si dedico tiempo a esto, verás que es muy coherente. O sea que la trayectoria seguida desde aquel momento hasta ahora es bastante coherente.
Y de alguna forma ahora me dedico desde hace años a hacer modelos, o sea, a construir modelos para entender cómo funciona una empresa y al final un físico teórico lo que hace es hacer modelos. Pero yo no me puedo considerar un físico teórico, no me he dedicado nunca de forma profesional y aunque sigo estudiando y sigo intentando entender lo fascinante que es, ¿no? La ciencia actual, pero no me puedo considerar. Creo que es una trayectoria bastante normal, ¿eh? Oye, Alfonso, yo considero que tú tienes o sea, una de las cosas que más valoro es precisamente la lucidez de tu visión, la verdad, ¿eh? O sea, es de lo que más admiro, ¿no? Esa capacidad de mirar hacia adelante y ver con más lucidez de la media hacia dónde va el mundo. ¿Hacia dónde va el mundo? Bueno, no sé si soy tan lúcido, ¿eh? O sea, tú eres muy amable, ¿eh? No estoy tan seguro, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que va hacia distancias, o sea, va hacia crear muchas distancias entre distintas partes de la población. O sea, lo que va es a que hay gente que estará extraordinariamente bien preparada y una gran proporción de gente que no tendrá ninguna preparación, gente que será muy global, gente que será muy local. O sea, yo creo que vamos realmente hacia extremos. Es decir, que será un momento muy convulso de la historia, con muchas turbulencias, consecuencia de extremos. O sea, bueno, esto está muy teorizado, hay gente que lo ha trabajado mucho, muy bien y muy profundamente, en donde los centros, ¿no?, dejan de tener una relevancia en el control de la sociedad y de la economía. Y por tanto, vamos a un mundo de extremos, en donde la conversación es más difícil. No serán tiempos fáciles. Sí, hablamos mucho, ¿no? Es un concepto que suena un montón, el tema de la polarización. ¿A qué crees que es debido esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Alfonso? Bueno, no quiero sesgar la pregunta. No quiero sesgar la pregunta, pero prefiero que la desarrolles tú. ¿Por qué? Yo creo que es porque no. Primero hay un fallo grave de la educación, o sea, hay un fallo grave de entender la necesidad de cambiar la educación hacia una empoderamiento de los humanos, o sea, a dar capacidades a los humanos para poderse mover en un mundo cada vez más complejo. O sea, yo creo que la educación no ha estado no ha tenido la transformación que ha tenido muchas otras cosas, o sea, no ha cambiado tanto, y entonces lo que crea es una serie de millones de personas que no son capaces de responder a una demanda, una exigencia mucho más grande del entorno respecto a cómo utilizas tu talento. O sea, yo creo que hay millones de personas que descabalcan, ¿no? O sea, que quedan descabalcados de una sociedad más complicada, más compleja. Y eso lo que hace es, bueno, unos cuantos que sí que lo hacen, ¿no? Sacan partido y se posicionan, ¿no?, para sacar el máximo de un entorno complejo pero con oportunidades, y una gran parte de la población que no es capaz de hacerlo y que entonces pues está en un nivel de supervivencia muy elemental. Yo creo que a eso se añade una evolución económica en las últimas décadas muy negativa para Occidente, ¿no? Es decir, un crecimiento de Asia muy importante y un crecimiento económico en Occidente que no es el mismo, y eso crea pues una gran masa de gente que se siente que el contrato social, ¿no?, o sea, la aportación de respuestas, soluciones, red social que existió en los 50, los 60, los 70, pues se ha ido desmontando y por tanto ya como ciudadano te sientes desacogido y en una situación muy incierta. El mundo es más complejo, por tanto más incierto, y para poder responder necesitas nuevos instrumentos. Pero hay millones de personas que no tienen esos instrumentos y no saben qué hacer. Es curioso, hace un par de episodios hablábamos con Ignacio Martín Maruri sobre autorización, autoridad, liderazgo y llegábamos también un poco a la conclusión de que el mundo es más complejo, como dices, y a la vez cada vez las respuestas que buscamos son más simples, ¿no? O sea,
Y quizá eso también, en su opinión, también eso era parte un poco del problema, de este problema de la sobresimplificación de respuestas a entornos tan complejos que hacían que al final esas respuestas fuesen polarizándose cada vez más, binarizándose, ¿no? Y al final eso es como blanco-negro y cada vez más. Sí, pero bueno, es aquella frase de que la simplicidad es lo más complicado que hay, ¿no? O sea, tanto para generar algo simple pero poderoso, pero al mismo tiempo porque generar una respuesta simple y no poderosa es realmente muy trivial. O sea, quiero decir que el entorno económico social es muy diferente de cómo era, y necesitamos dedicarle más tiempo. O sea, las cosas no funcionan porque sí y no se resuelven solas, sino que hay que poner energía. Y esa energía quizá la estamos poniendo en otro lugar. O sea, por ejemplo, si vas a un tema que ahora me preocupa mucho, ¿no? Como es el futuro de la libertad, es decir, la libertad no es gratuita, o sea, no la damos por descontada, ¿no? Y la libertad es un invento de hace poco más de un siglo y medio, ¿no? Entonces, cualquier cosa que damos por descontada, nos equivocamos dándolo por descontada porque hay que trabajar mucho. Es decir, que la cantidad de energía que hay que poner para que las cosas funcionen y para que podamos continuar con los estándares que tenemos, no somos conscientes de la que es. Hay que poner mucha energía para simplemente poder evolucionar en una dirección positiva. Qué bueno. Yo he estado mirando un PDF también que publicabas, el último Radical is Normal, donde hablabas también precisamente de la democracia, ¿no? Y de cómo la democracia, de alguna forma, tiene los días contados. Yo creo que depende, o sea, no estamos en una respuesta tan clara, ¿no? Yo creo que nunca ha estado tan amenazada y que ahora el principal problema es esa tensión entre libertad y dignidad, ¿no? Es decir, la pregunta para mí más relevante es ¿qué va a decir la población de Occidente que ve cómo sus estándares de vida van a ir decreciendo cuando compare su situación aparentemente de democracia con un crecimiento económico más bien paupérrimo, con el crecimiento de una Asia autocrática, pero que da ámbitos de dignidad económica cada vez mayor a sus ciudadanos? O sea, la pregunta es, ¿yo qué quiero? ¿Libertad sin dignidad o dignidad sin libertad? ¿No? Y dignidad sin libertad quiere decir que tengo un apartamento, tengo un trabajo, tengo vacaciones, tengo un coche, pero no puedo votar y no puedo decidir. Bueno, me es igual porque tengo este nivel de dignidad. Entonces yo creo que la gran amenaza para la democracia es el que existen en el mundo hoy espacios donde es posible una cierta dignidad económica sin libertad política. Y este invento, ¿no? Que no existía antes, y antes dabas por descontado que toda dignidad económica iba ligada a una libertad, y ahora resulta que hay ejemplos contrarios. ¿Sabes qué va a ocurrir en los próximos años? Pues yo pienso que va a ser una tensión tremenda, ¿no? O sea, que vamos a tener que trabajar muy duramente para demostrar que sin un sistema abierto, sin un sistema de libertades, la dignidad es de muy poca calidad. Pero bueno, veremos. Qué bueno. Bueno, has hecho ya un par de referencias importantes a Asia y yo pienso que, bueno, también nosotros tanto desde Infonomía como de Institute of Next, de alguna forma yo veo mucho interés en China, ¿no? Como ejemplo de, pues de repente una nación que se ha convertido en una potencia de innovación brutal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha pasado en China? ¿Qué ha pasado en China? ¿Por qué? Bueno, porque a finales de los 70 hay una revolución económica en China, donde se dan cuenta de que toda la revolución cultural ha sido un desastre y que se han muerto decenas de millones de personas. Entonces hay que darle un cambio económico. Y Deng Xiaoping pues lo que hace es introducir una cierta libertad para la iniciativa privada y se dan cuenta de que eso funciona, ¿no? Entonces, de que hay el chino históricamente es una persona muy emprendedora, yo diría muy comerciante, o sea, el trading es algo que está metido en su ADN. La comunidad de China en todo el mundo básicamente lo que hace es comerciar,
y entonces pues les va bien. Y ese acuerdo entre un sistema político en el largo plazo más un sistema privado de empresas muy, muy competitivas a nivel internacional, ese tándem funciona a la perfección. Yo recuerdo que cuando estuvimos en China hace un año y medio, y estuvimos allí 6 semanas para entender qué estaba ocurriendo en China, alguien me dijo, y creo la frase definitiva, ¿no?, para entender el sistema económico chino, que es, mira, aquí puedes prosperar mucho, ¿no?, como empresario, dice, pero hay una clave, y es mantente tan cerca como puedas digamos, del gobierno, tan lejos como puedas de la política. ¿Eh? Entonces, en el sentido de que ponte a rueda, ¿no?, de lo que el gobierno diga. Si el gobierno dice que ahora hay que apostar por la inteligencia artificial y va a poner centenares de millones para eso, estate cerca, pero ni se te ocurra, digamos, comentar o poner tu opinión por delante. Entonces yo creo que esa conjunción entre el largo plazo desde lo público y el extremo corto plazo desde la eficiencia de la empresa privada es algo que no existe en otro lugar del mundo hoy, ¿no? Porque Occidente no planifica a largo plazo, los ritmos, digamos, de legislaturas cortas lo impide, y es un sistema, digamos, perfecto. Lo que ocurre es que claro, que queda también mucha gente descabalcada, ¿no?, de ese, o sea, por ejemplo, en China es toda la zona rural, o sea, hay centenares de millones de personas que no han subido a y veremos qué es lo que ocurre. Pero no sé, yo creo que en cualquier caso tenemos que aprender mucho de esto. O sea, la arrogancia, ¿no?, de Occidente, de que tenemos el sistema mejor del mundo, yo creo que hay que ponerlo en cuestión y hay que ponerse muy humildes y aprender de cualquier lugar del mundo. Estamos centrando el tiro poco a poco. Tú eres una personalidad, permíteme decirlo así, ¿no?, en el tema de la innovación. Sé que a ti no te gustará que lo explique así, pero para mí, al menos yo así lo vivo, así lo siento. Cuando hablamos de innovación, pues de alguna forma la innovación disruptiva, ¿no?, el término de Clayton Christensen, es algo que está constantemente, ¿no?, que nos viene a la cabeza, y de alguna forma el reto de las compañías ya establecidas, ¿no?, la idea de convertirse en la startup que te haga desaparecer, ¿no? Esa idea de, bueno, aquí va a venir algo que va a disrumpirte, que yo siempre utilizo este verbo entrecomillado porque no sé cómo sería la expresión correcta decirlo. ¿Cómo lo hacemos para ser nosotros mismos esa startup que nos haga desaparecer, ¿no? ¿Cuántas empresas has visto que sean capaces de hacer esto? Ninguna. No, yo creo que no es posible. O sea, yo creo que no. O sea, no. En el momento que una empresa pasa de ser una red a ser una burocracia, en ese momento tiene ventajas y tiene desventajas. Es decir, que cada modelo. Yo que vengo un poco de la física, ¿no? Es como hay un concepto que es el de la dualidad, ¿no?, en mecánica cuántica, que es muy importante, y es que o lo ves desde una forma o lo ves desde la otra, no puedes verlo desde las dos. Es decir, o eres onda o eres partícula, y en cada caso aplicarás una cosa, porque te conviene más, porque, digamos, puedes utilizar unos mecanismos matemáticos que funcionan mejor en un caso o en el otro. Pero las dos cosas son incompatibles. Es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Entonces, en la empresa yo creo que es lo mismo. Es decir, o eres red o eres burocracia. Entonces, cuando tú empiezas, si eres un conjunto de amigos que pones un montón de energía y estás dispuesto a cambiar cada día lo que haces, funcionas en modalidad red, que tiene pues sus ventajas, pero tiene unas desventajas de eficiencia, digamos, de escalabilidad, etc. Y cuando eres una burocracia, pues tienes una ventaja de eficiencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo pienso que es muy difícil que una empresa convencional, que al final es una burocracia, es un mecanismo de contratos entre personas y agencias, ¿no?, instrumentos económicos, que llegan a unos acuerdos transaccionales, en donde todo el mundo tiene algo que ganar y algo que perder. Es muy difícil que en un sistema de burocracia transaccional puedas tener la energía transformadora que tiene una startup. Por tanto, yo creo que no hay.
Una empresa grande es muy difícil que innove y lo hace a través de la compra de pequeñas que innovan o a través de la relación con otras. Pero yo creo que es imposible. Mi posición, sin poderla demostrar, pero yo creo que mi percepción es que las empresas grandes sirven para manejar un mercado, las empresas pequeñas sirven para generar ideas. Entonces, encontrar un mecanismo de relación entre quien genera ideas y quien maneja un mercado es la clave. ¿Cómo tienes esta simbiosis? Entonces, las empresas grandes o las empresas establecidas no pueden innovar. No pueden innovar de la forma en la que deberían hacerlo. Es decir, pueden hacer transformaciones incrementales, pueden hacer pequeñas cosas, pero si tú te fijas, las grandes disrupciones que están ocurriendo en el mundo son consecuencia de gente que se atreve, ¿no? Y gente que no tiene mucho que perder. Es decir, que puede plantear perfectamente, pues, yo qué sé, a saltarse la economía del petróleo e ir a una economía alternativa. Otra cosa es que las empresas grandes, a la que se dan cuenta de que esto, en el modelo de Christensen, en el momento que se dan cuenta de que eso les empieza a afectar, o sea, que no está en la frontera de su territorio, sino que están comenzando a invadir su territorio, en ese momento pueden reaccionar, poner dinero, comprar y replicar, etcétera, etcétera. Pero el mecanismo fundamental por el que se generan ideas atrevidas, que es desde la energía de unas personas que no están limitadas por un contrato económico o psicológico con una organización. O sea, el disruptor, que es aquel que se siente libre para poder poner en cuestión cualquier cosa, es muy difícil de encontrarlo en una organización convencional, que es una burocracia en el que todo tiene un esquema de responsabilidades, ¿no? Y donde es muy difícil romper las maneras de hacer. Por tanto, yo diría que una empresa grande sola no puede innovar, solo puede innovar si tiene alrededor a gente que la forma fundamental de funcionar es desde la puesta en cuestión de cualquier cosa. Nosotros lo sintetizamos en una idea que es Ideas Meet Markets, ¿no? O sea, las ideas tienen que encontrarse con los mercados. Pero de nuevo, es esa dualidad que he dicho antes. O tienes ideas o tienes mercado. Es muy difícil tener las dos cosas, en dimensión importante, ¿no? Alfred Whitehead, que es una persona muy interesante, ¿no? de principios del siglo pasado, lo dijo en una frase muy claramente. Dice, la gente con dinero no tiene ideas, la gente con ideas no tiene dinero. Entonces, es extremadamente simple, ¿no? O sea, es una barbaridad de frase, pero creo que tiene bastante sentido cuando lo matizas, ¿no? Y es que efectivamente o tú te enfocas a gestionar un mercado de forma eficiente consiguiendo escalabilidad, o tú te enfocas en poner en cuestión las cosas. Y es muy difícil tener las dos. Cualquier empresa que empiece siendo una red de amigos con mucho talento y que pone en cuestión las cosas, llega un momento en que la propia estructura del capital les pide eficiencia y escalabilidad. Y eso les obliga a sacrificar ese mecanismo constante de generación de ideas. No hay ningún ejemplo en el mundo de empresa grande que realmente innove como lo está haciendo una empresa pequeña. Cuando estuvimos en China, por ejemplo, visitamos Xiaomi, ¿no? Que es una de las empresas más innovadoras del mundo y por eso les va como les va. Y el truco está en que tienen 300 empresas en las que invierten, que son las que les nutren constantemente de nuevas ideas. O sea, Xiaomi realmente es un ecosistema, yo creo que es un sistema solar donde como Sol existe una empresa que su función es gestionar marca y mercado. Eso es lo que hace Xiaomi, pero toda la innovación tecnológica viene de de un sistema solar, un planetario alrededor, planetas y satélites, hasta 300 empresas que son las que innovan, el software, el hardware, la logística, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el modelo que viene, una empresa centrada en gestionar mercado, rodeada de una serie de empresas que transforman constantemente cómo se produce el valor. Súper interesante, respecto al tema de la disrupción. Entiendo, si estamos entonces en ese primer camino, en ese camino de la eficiencia, de la búsqueda al final estás compitiendo, ¿no? Y estás compitiendo y estás adaptándote constantemente, adaptándote a los cambios constantes, ¿no? ¿Cuán importante es la resiliencia? ¿Cuán importante es la resiliencia para precisamente ser capaz de afrontar
todas esas disrupciones que están llegando constantemente o esos cambios que se están generando a nivel global. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que esto es esta necesidad que ahora vemos tan evidente y todo el mundo habla de resiliencia, demuestra algo para mí fundamental, que es que no tenemos ni idea de cómo aplicar lo relativamente poco que se sabe sobre teoría de complejidad al mundo de los negocios. O sea, hay gente que hace décadas, ¿no?, que se dedica a entender sistemas complejos, que son sistemas en donde, básicamente, por simplificarlo mucho y sin ser un experto, la relación causa-efecto deja de funcionar. O sea, un sistema complejo es aquel en el cual, digamos, no está tan claro que hagas una cosa y cuál es el efecto que se produce. O sea, la linealidad, ¿no?, en este sentido desaparece. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es que para poderse adaptar, tú tienes que comprender la complejidad de los sistemas. No tenemos, dicho de otra forma, gente experta en teoría de la complejidad que se esté aplicando al común de las empresas. Solo algunas se lo pueden permitir. Entonces, si hablas de resiliencia en clave de adaptación, hoy estamos hablando desde una adaptación que podríamos decir pasiva, que es hago lo que puedo para ver si sobrevivo. Es decir, es una adaptación puramente, casi diríamos, de repercusión. O sea, ¿quién sobrevivirá? Pues sobrevivirá a la COVID. Pues mira, aquellos que tengan por casualidad una serie de condiciones que les permitan sobrevivir. Si vas un poco al discurso de la evolución, sobreviven aquellas especies que en un determinado momento tienen unas características que resulta que responden mejor a un cambio del entorno. Uh-huh. Pero resulta que lo que deberíamos hacer no es eso, no es una, digamos, adaptación pasiva, sino activa. Es decir, como leo lo que hay alrededor, yo me transformo. Eso un ser vivo no puede hacerlo, porque tiene que esperar a que haya una alteración, podríamos decir, casual de su genética, ¿no?, porque llega un rayo cósmico y le transforma, yo qué sé, su ADN y resulta que es mejor para sobrevivir en esa nueva situación, pero los humanos deberíamos poder hacer un tipo de adaptación más activa. O sea, porque leo lo que ocurre, me adapto y transformo. Pero para eso necesitas saber leer muy bien el entorno, que es teoría de la complejidad que no tenemos muy bien desarrollada. ¿Qué quiero decir? Que dentro de unas décadas la forma en la que nos adaptaremos al entorno será mucho más inteligente. No será simplemente, mira, he tenido suerte y tenía algo que me ha permitido adaptarme a la situación, sino he leído el entorno porque tengo sensores y he podido reaccionar y entonces mi nueva versión de mí mismo es mejor que la anterior. Eso es lo que viene desde mi punto de vista y estamos lejos, pero es lo que viene clarísimamente. Deberíamos decir que es una resiliencia activa. Es decir, me transformo a mí mismo para no responder a corto plazo, sino en el largo plazo, me transformo a mí mismo porque he sabido leer muy bien el entorno. Vosotros proponéis un modelo de visualización y de planificación del negocio a medio y largo plazo, que yo creo que a mí me gusta mucho porque es sencillo de entender y de aplicar, bueno, de aplicar, al menos de entender, ¿no?, de comprender y de transmitir. Y que de alguna forma se basan como estos 4 elementos. Ahora nombrabas los sensores, ¿no? Hablabas de sensores, habláis de tecnologías, habláis de equipos y de ecosistemas, ¿no? En cuanto a sensores, ser capaces de, tú lo estabas diciendo, ¿no?, de identificar el contexto, entender a las personas para darles respuestas, decís. En tecnologías, detectar tecnologías transformativas y aplicarlas. En equipos, empoderar a los equipos y orientarlos al outcome, que esto es algo que yo no me canso de repetir, ¿no? También esa orientación al output que tenemos en muchas organizaciones respecto a la orientación a outcome, a entrega de valor. Y ecosistemas, que es algo de lo que ya hemos estado hablando también, ¿no? Ecosistemas de generación de valor con otros agentes, combinando capacidades, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Entonces, me gusta mucho este acercamiento y me gusta mucho que empecéis hablando de sensores, porque creo que la escucha es algo muy importante, es algo súper importante. ¿Hasta qué punto, incluso, mira, me voy a llevar la pregunta hacia otro lugar, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de innovación core, innovación adyacente, información transformacional, ¿no? La información core. Y de alguna forma yo percibo
la narrativa o el razonamiento de que la escucha o identificar insights de cliente, escuchar a cliente, identificar oportunidades a partir de la escucha de cliente, está muy bien en la parte de core y en la parte, te diría, adyacente, ¿no? Pero que igual a nivel transformacional tampoco es necesario tanto escuchar al cliente. ¿Qué opinas de esto? Es que yo creo que no es escuchar al cliente, sino que es más bien leer al cliente. O sea, yo creo que no se trata tanto ya de preguntar qué es lo que opina, sino de ver, ¿no? De observar cómo se comporta. Yo creo que cuando estamos hablando de sensores, estamos hablando de algo mucho más amplio y emergente y que no sabemos muy bien todavía qué es. Yo estoy muy satisfecho de este modelo, te lo digo desde la humildad, pero porque creo que traduce bastante bien dónde estamos y a dónde vamos. Entonces, es el resultado de muchos años, ¿no? de haber visto cosas y creo que sintetiza muy bien cuatro activos, ¿no? De una organización que debe tener, ¿no? Esa, digamos, capacidad de leer el entorno, de asociarse con otros para crear valor donde no llegas, que es en la mayoría de cosas, y con ese tándem de tecnología y personas, ¿no? Entonces, yo creo que el componente de sensor es más de lo que hoy imaginamos. O sea, lo que no sabemos qué será, pero la idea es que la razón por la que existe una empresa es para dar respuesta a una necesidad detectada, ¿no? Y entonces la forma en que tú detectas esa necesidad, pues hoy es una y dentro de unos años será otra. Entonces, yo pienso que tendremos una forma de respuesta casi inmediata, ¿no? A necesidades que emergen, ¿no? Por ejemplo, por pasarme un poco, pero por ejemplo, fíjate lo que ha ocurrido con la vacuna, ¿no? Durante este año, que la gente que sabe del tema se queda, o sea, manifiesta su sorpresa mayúscula de que en menos de un año se haya podido desarrollar una vacuna, ¿no? O sea, bueno, porque resulta que tenemos mecanismos de lectura y respuesta, digamos, muy sofisticados en el mundo. Falta que queramos hacerlo, ¿no? Quiero decir que al final, dentro de unos años, pues es que eso tendrá que reducirse. O sea, llegará un punto en que a la que aparezca un nuevo virus, en cuestión de semanas deberás tener una respuesta a nivel global, porque es que si no, vamos, o sea, estaremos diezmados a la siguiente ocasión que ocurra, ¿no? Quiero decir que vamos en la dirección de que será muy, muy importante que una empresa sea como un resorte que responda, una organización responda a algo que en ese momento es necesario. Y eso no lo puedes hacer sin ecosistema. Yo no sé si has visto, y te recomiendo, un pequeño informe que hemos hecho sobre cómo funciona Haier, ¿no? Que es esta empresa china. Sí. Entonces lo hemos publicado en un observatorio de innovación que hemos lanzado en la Pompeu Fabra y que es para mí que me parece un ejemplo extraordinario. Ellos tienen un ecosistema de 8.000 empresas que básicamente lo que hacen es pedirles soluciones. O sea, ¿tú qué sabes hacer? ¿No? ¿Tú qué sabes hacer? Y hay 8.000 empresas que están constantemente entrando soluciones. Pues mira, he encontrado una forma de aplicar el láser a no sé qué. Tengo un compresor que hace no sé cuántos. Entonces, tienen una base de soluciones que pueden conectar con las necesidades del mercado que van emergiendo. Y entonces la respuesta, claro, es muy rápida. O sea, necesito una nevera que haga 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Quién tiene un compresor que lo pueda hacer? Y te hacen un matching. Ellos dicen que de forma absolutamente automática, o sea, tiene un software de inteligencia artificial que conecta necesidades nuevas del mercado con soluciones existentes. Tú imagínate qué cambio tan trascendente es esto respecto a la idea de, hemos detectado una necesidad, vamos a hacer un estudio, vamos a ver si hay tecnología. O sea, la respuesta es absolutamente inmediata. Vamos a eso. Vamos a sensorizar el mercado y tener un ecosistema de gente a tu alrededor que es capaz de dar una respuesta rápida a eso. El tiempo con el que funcionan las organizaciones va a cambiar. Va a cambiar porque será mucho más rápida la respuesta a situaciones tremendamente más complicadas. Solos no, con ecosistema. También entiendo, ¿no? Con metodologías específicas y ¿no? Y los equipos tienen que estar muy, muy enfocados
O sea, yo creo que es súper relevante, me gustaría escuchar tu opinión, pero creo que es súper relevante la autogestión, que sean capaces de autogestionarse, que tengan, pues eso, ¿no? Esa capacidad de adaptarse también los propios equipos. Y creo que aquí Agile y que toda esta nueva forma de liderazgo enfocado en el Kaizen, ¿no? En la mejora continua, en el autoaprendizaje, creo que es súper importante, ¿verdad? Sí, sí. Es la idea, ¿no? Es la idea del empoderamiento de la persona. O sea, y antes lo has dicho, es sustituir el output por el outcome. O sea, el output es yo hago lo que me han dicho que haga, el outcome es yo hago aquello que tiene por objetivo cumplir el objetivo que perseguíamos. O sea, siempre pongo un ejemplo que se entiende muy bien, ¿no? El output es hay que cambiar la bombilla. El outcome es hay que cambiar la bombilla porque tiene que dar luz. O sea, porque si cambio la bombilla y la bombilla no da luz, pues he hecho un objetivo de output pero no uno de outcome, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente aquí hay una transformación muy importante, pero con una novedad, y es que no es personas empoderadas, es personas empoderadas con máquinas. O sea, en el momento que tú introduces la inteligencia artificial en todo este esquema, tú tienes personas muy capacitadas que utilizan herramientas que nunca en la historia hemos tenido. Entonces, una sola persona con la máquina adecuada, máquina en el sentido general del término, puede generar algo que antes necesitabas toda una industria para hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo empoderas a las personas desde el punto de vista de outcomes y con una capacidad para utilizar herramientas súper sofisticadas? Se me agolpan las preguntas en la boca, Alfonso. No. Se me agolpan las preguntas. Bueno. Me interesa mucho porque tú llevas más de 20 años ayudando a empresas a innovar, ¿no? Empezaste mostrándoles qué estaba pasando en el mundo, más tarde dirigiendo proyectos que mostraran alternativas, oportunidades para lo que estaban haciendo. Y en los últimos años yo pienso que os habéis centrado más en entrenar equipos de innovación en las empresas, o sea, entrenar pues esos grupos que apliquen metodologías útiles para hacer propuestas de valor nuevas que puedan prototipar. ¿Cómo hacemos que la innovación no sea otro silo más? ¿Es posible esto? Sí, básicamente que no exista el departamento de innovación. O sea, la forma de que no seas un silo es que no lo seas. Es decir, por tanto, que no tengas ni la posibilidad. Yo creo que la innovación es una función transversal. Esa es una función que debe estar en el día a día de todas las personas. O sea, en el momento en que lo institucionalizas, lo matas, ¿no? Y entonces se crea una torre de marfil, ¿no? De aquellos son los que piensan y los otros son los que trabajan, que es lo que ocurre normalmente, ¿eh? Y cómo acabas matando la innovación. Por tanto, lo que hay que hacer es que en el análisis de la actividad de cualquier persona se analice también su aportación en términos de innovación. O sea, yo te mido tu trabajo, pero no solo porque haces lo que hay que hacer, porque tienes una función y una responsabilidad, sino justamente por cambiar lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. La mejor manera de evitar que la innovación sea un silo es que no sea un departamento, sino que sea una función totalmente transversalizada. Y eso quiere decir que hay que entrenar a todas las personas en herramientas, ¿no?, de innovación y sobre todo empoderarlas, darles la capacidad de poner en cuestión lo que hacen. Porque, de nuevo, porque es que no hay ni método ni producto que hoy pueda mantenerse indefinidamente en el tiempo. O sea, porque el entorno como es muy dinámico, ¿no? Crear una cultura de innovación, ¿no? Crear una cultura que refleje los comportamientos que buscamos. Me gusta cuando dices, ¿qué medimos? O sea, ¿qué medimos? Es muy importante, ¿no? Que lo que medimos pone el foco en aquello que nos importa, o al menos debería ser así, ¿verdad? Sí. Sí, yo pienso que no. A mí la palabra cultura no me gusta mucho, ¿eh? Pero. ¿Por qué? No me gusta mucho porque yo creo que al mismo es una institución al mismo tiempo. O sea, es como pero pienso que a ver, no tengo una palabra alternativa, pero yo pienso que es más una forma de ser. Es decir, que de lo que se trata es de que las personas que tú tengas en la organización ya sean unas personas que consideran que poner en cuestión las cosas no es una rebeldía, sino es una necesidad. Entonces yo pienso, me gusta más la palabra espíritu, ¿no? O sea, yo creo que lo que necesitas es una organización con que todas las personas tengan un espíritu de una inquietud, ¿no?
la palabra en inglés que es restless minds, ¿no? O sea, mentes que no se paran, y creo que traduce bastante bien lo que buscas. Porque si tú hablas de una cultura en el sentido de que pongas una especie de memorándum, ¿no? De aquí se funciona de esta manera, ya estás justamente estableciendo un marco inamovible. Por tanto, me gusta más la sensación de espíritu, ¿no? De algo que no está, no puedes escribir. O sea, en el momento que conviertes eso en un manifiesto, ya tienes un problema. Por tanto, es más una actitud, un espíritu de poner en cuestión constantemente las cosas y que te sientas bien haciéndolo. O sea, al final tienes que escoger muy bien a las personas que tengan esa mezcla de una inquietud permanente, pero al mismo tiempo que no estén todo el día poniendo en cuestión todo. O sea, ese mirlo blanco, que es alguien que hace preguntas, pero también da respuestas, cuidado, que es muy difícil de encontrar y es el gran problema que creo que tienen hoy las empresas, que tienen gente muy dócil, que sabe hacer lo que se le dice que haga, pero que no es capaz de poner en cuestión nada, ¿no? O sea, pero no porque es que no pueden, es que no están entrenados en hacerlo y no son mentes curiosas, ¿no? No son personas que se pongan preguntas. Y al mismo tiempo las personas muy curiosas, que conozco unas cuantas muy buenas, tienen una gran dificultad por ejecutar, ¿no? Entonces, encontrar esa dualidad, antes hemos hablado, es que todos son dualidades, encontrar esa dualidad de alguien inquieto ejecutivo. Un inquieto ejecutivo, si lo encuentras, ya puedes pagarle lo que te pida porque tendrás la mejor persona en tu equipo que puedas imaginar. Mirlo blanco, muy, muy escaso. Dame un equipo de inquietos ejecutivos y conquistaré Portugal. Sí, pero porque es muy difícil, es un perfil muy, muy difícil, ¿no? Porque es un perfil, yo que sé, por ejemplo, en un campo científico es lo mismo que encontrar un teórico experimental, ¿no? O sea, alguien que es capaz de construir un modelo, pero al mismo tiempo de probarlo. O sea, si tienes eso, tienes un gran activo. Y fíjate que, por ejemplo, hoy las empresas que están innovando de forma más radical en energía, por ejemplo, están teniendo esos dos perfiles, ¿no? Es un perfil de gente que pone en cuestión cosas, ¿no? Y dices, hostia, nadie antes se había planteado, por ejemplo, en el Radical último lo explicaba, ¿no? Un ejemplo de cómo puedes generar energía de noche en placas solares, que no es a través de la radiación que recibe, sino de la radiación térmica de la Tierra, ¿no? Entonces, alguien que se puede hacer una pregunta tan curiosa como ¿podría generar energía en una placa solar de noche? Pero al mismo tiempo lo sepa ejecutar, o sea, sepa construir, ¿no? Digamos, la tecnología adecuada es lo que hoy necesitamos. No gente que haga, digamos, mucha elucubración desde la inquietud, sino que lo sepa ejecutar. Sí, es lo mismo que pasa en política, o sea, que necesitamos gente que haga replanteamientos radicales a los modelos políticos, pero que al mismo tiempo lo sepa ejecutar, lo sepa convertir en realidad. Y esa dualidad es muy difícil de encontrar hoy. Necesitamos makers gobernando el mundo. Vamos a criar makers. A mí me parece súper importante esto. Yo es algo que durante muchos años además he intentado empujar precisamente que haya un ecosistema maker también en mi área, digamos, local, ¿no? Y en la educación, ¿verdad? Que creo que es súper importante también que los... Bueno, yo si me permites, tuve un proyecto que no prosperó porque no se entendió, que era doers. O sea, yo creo que es más un tema de doers. O sea, lo que necesitamos es gente que haga. O sea, no gente que fabrique. Yo soy un convencido maker, o sea, y hago cosas con mis manos siempre que puedo. Pero yo pienso que es un tema de doers, o sea, de gente que sea capaz de hacerlo. O sea, que si plantea, por ejemplo, un modelo nuevo, ¿no? de democracia participativa, pues lo ejecute, ¿no? Lo haga, ¿no? Necesitamos doers, gente que haga y no solo gente que proponga. Totalmente de acuerdo. Y además gente que entienda la tecnología, ¿no? Y que sea capaz de verla venir y de anticipar por dónde va a venir. Pero esto me lleva también a otra cuestión. En alguna ocasión hemos hablado también en este podcast del solucionismo tecnológico, ¿no? De Benny Morozov y de, pues esto, en contraposición a esta narrativa que viene de Silicon Valley, donde la tecnología y su eficiencia nos va a resolver todos los problemas de la humanidad.
que en ocasiones da un poco la sensación de que pecamos de tecnooptimistas. No sé si pecamos de tecnooptimistas, sí o no, ¿no? Entonces, y relacionando un poco con esa idea que tú planteabas al inicio de la conversación, ¿no? Yo te tiro la pregunta porque sé que es algo que te preocupa, ¿no? El progreso, o te diría, sí, el progreso desde un punto de vista tecnológico, de avance, ¿no? Está reñido con la desigualdad, está reñido con la sostenibilidad, con la libertad. Bueno, depende de cómo lo definas, ¿no? Pero yo creo que sí, un progreso basado en la idea de eficiencia y crecimiento, que es básicamente el que hemos tenido, sí, está totalmente en desacuerdo con, digamos, ese tándem de equilibrio y dignidad. Es decir, si tú utilizas la tecnología solamente para crecer y para hacer un sistema súper eficiente, al final lo que acabas creando es monopolios de empresas tecnológicamente, infalibles, ¿no? O sea, los Amazon de turno, ¿no? O sea, empresas que realmente es muy difícil competir con ellas, no puedes. Por tanto, se crean unos núcleos súper eficientes, pero con el impacto de que muchas otras organizaciones no pueden, por tanto, competir y no pueden dar oportunidades de un trabajo digno a millones de personas. O sea, es de nuevo la distancia que te he dicho al principio. O sea, creas una clase, digamos, muy eficiente, muy bien preparada, y después una gran cantidad de personas que no pueden, digamos, conseguir unos niveles de dignidad. Y además con un impacto ecológico importante. O sea, que es el crecimiento por el crecimiento lleva a un desequilibrio total con el ecosistema natural, ¿no? Y sí, efectivamente estamos en esa situación. Yo creo que se necesita de una cierta revolución. O sea, se necesita que millones de personas se den cuenta de que el modelo es totalmente inadecuado y que nos lleva a un gran problema de desigualdad insostenible. En este sentido, me gustaría aprovechar para destacar una cosa que ha pasado recientemente, ¿no? No sé si te enteraste que un grupo de académicos pues publicó una carta firmada pues por 70 profesores especialistas en tecnología, pero también en filosofía, en ética, en diseño, ¿no? Y han pedido al gobierno una moratoria en el uso del reconocimiento facial. Han publicado una carta donde denuncian precisamente, o sea, donde exponen la preocupación respecto a, pues eso, ¿no? Potenciales efectos perniciosos que estos sistemas pueden tener sobre bienestar, necesidades, derechos fundamentales de la población, ¿no? Al final, no solo los sistemas de reconocimiento y análisis pues eso, de las caras, de los gestos, las posturas, ¿vale? Sino también de los propios algoritmos y los sesgos que incorporan y que al final acaban clasificando a las personas, ¿no? Nada, yo quiero aprovechar, ¿no? Que justo hemos acabado hablando de esto para mencionar especialmente a Ujue y a Carlos, amigos personales y responsables de Bicolabs, a quienes admiro y quiero un montón, y felicitarles por esta iniciativa. Y nada, quería compartirlo y porque me parecía que venía muy al caso. Sí, ya tenemos que estar pendientes. Pero ya que lo has dicho, yo creo que lo que hay que remarcar aquí, vamos a ver, no es tanto que exista esta tecnología, sino que acabe siendo dominada por unos pocos. O sea, es esta idea de la supereficiencia. O sea, que llega un momento en el que quien desarrolla los mejores algoritmos destruye a los que desarrollan algoritmos. Es decir, que al final se concentra todo en unos pocos, y aquí es donde está el problema. Porque si tú tuvieras un sistema distribuido, tendrías buena tecnología y mala tecnología. O sea, la buena tecnología sería el antídoto de la mala. El problema es cuando es todo tan complejo que acaba necesitando unas grandes cantidades de recursos concentradas en pocas manos. Entonces, cuando tienes la supereficiencia o sea, tienes unos nodos enormes en una red con nodos que prácticamente desaparecen, ese es el problema. El problema es quién controla entonces a ese, ¿no? A ese que tiene un control excesivo de la red. Aquí, a mí lo que me preocupa es eso, la concentración en unos pocos nodos supereficientes que destruyen el resto del ecosistema.
Es la eterna, no sé, bueno, no sé si es la eterna, pero es una vieja conversación, ¿no? La descentralización del poder y cómo algunos creímos que Internet iba a traer, pues eso, descentralización, iba a traer, y lo que está sucediendo es un poco todo lo contrario, ¿no? Se está concentrando y casi de forma más acelerada que nunca. Y no sé, quizá y vuelvo a ver un poco. Me resuenan estas conversaciones, pues cuando hablamos de blockchain también y cuando hablamos de la descentralización del poder financiero y este tipo de cosas, que yo lo miro con esperanza y a la vez con cierto escepticismo, en el sentido de decir, no sé hasta qué punto esto va a ser lo que promete. Yo hace muchos años leí un texto muy interesante de uno de los primeros científicos de las redes, que es Albert Barabasi. Es un matemático de origen, si no recuerdo mal, rumano, hombre, trabaja en Estados Unidos, y que estudió, ¿no?, todo cómo funcionan las redes. Entonces llegó a una conclusión desde que toda red genera unos supernodos. O sea, que una red con transacciones, o sea, donde hay transacciones, acaba habiendo unos cuantos que son muy espabilados. Pero no en el sentido humano, ¿eh? O sea, cualquier red genera como un efecto de feedback positivo en el que se van acumulando en puntos de la red. Entonces, tiene que haber mecanismos de control. O sea, la única forma de evitar que haya esa concentración en unos supernodos es que haya algún tipo de mecanismo de control. Y eso es lo que hay que construir. Es dicho de otra forma muy rimbombante, ¿eh? Pero no es posible un nuevo contrato social si no cambias la forma en que controlas la supereficiencia. Entonces, fíjate, ya tienes aquí un programa político para años, ¿eh? Pero si tú quieres un nuevo contrato social en donde las personas, los ciudadanos, puedan tener unas ciertas garantías de prosperidad y progreso personal, tienes que construir unos nuevos mecanismos de control de esa tendencia natural de las redes a concentrarse en aquellos nodos que son supereficientes. Y eso ya no es un mecanismo de control de los monopolios, es algo más que no sabemos muy bien qué es, pero tiene que existir. Porque es que si no, la tendencia es que haya 4 que acabarán dominando el contexto tecnológico mundial. Y si quieres 4, no, o sea, 2 en Occidente y 2 en Oriente. No habrá más. Yo, Alfons, después de esta reflexión y de la profundidad y potencia y alcance de esta reflexión, es difícil lanzarte otra pregunta. Me gustaría cerrar haciéndote una pregunta que seguramente sea muy difícil de responder, pero me gustaría que nos expliques en qué te has equivocado. O sea, ¿en qué te has equivocado en tu carrera? Yo pienso, me he equivocado en muchas cosas, ¿eh? O sea, lo admito, ¿eh? Me he equivocado en muchas cosas, ¿eh? Uno, desde un punto de vista más, si quieres, moral, me he equivocado en pensar que por lo general la gente es buena. Es decir, yo creo que hay mucha gente que no es buena. Es decir, sinceramente, o sea, que hay gente que si te puede engañar lo hace. Y eso va un poco contra mi forma de ser, que tengo una tendencia a pensar que todo el mundo es colaborador y por tanto me he equivocado en no tener mecanismos digamos, de prevención para evitar justamente gente que por pura supervivencia, digamos, acaba engañándote. Este es un punto de vista. Pero la segunda es, me he equivocado en no seguir profundizando en ciencia. Es decir, no me tendría que haber abandonado este campo. Es muy difícil, a ver cómo lo digo, es muy difícil meterse hoy en ciencia si no estás dentro de unos marcos determinados, es decir, dentro de lo que el campo científico en el que estás está determinando. No lo hice porque me tenía que meter en algo que a lo mejor no me quería meter, pero no tendría que haber abandonado los instrumentos matemáticos que me habrían servido mucho durante la carrera para crear mucho más valor. O sea, es una reflexión general que hago, ¿eh? O sea, lo que nos está faltando es que haya gente que tiene una preparación científica que la pueda utilizar fuera de esos campos restrictivos donde se produce la ciencia. ¿Me entiendes? O sea, Sí, es como si tú te dieran la sintaxis,
sea, tú sabes escribir y puedes escribir de cualquier cosa. Pues debería ser lo mismo. O sea, que tuvieras herramientas científicas y las puedes aplicar en cualquier cosa. Creo que esto creo que es un error. O sea, un error que he cometido es no haber continuado desarrollando mis capacidades, digamos, en los instrumentos científicos para poderlo aplicar a campos nuevos, como por ejemplo este campo al que al final me he acabado dedicando, que es el de la innovación. Es decir, de entender mejor cómo funcionan las transacciones, ¿no? Desde el punto de vista de la generación de ideas entre esos agentes tan complicados que son los humanos. Creo que esos son los dos errores principales de mi carrera. Pues muchísimas gracias por compartirlos con nosotros, por compartir la reflexión y por darnos la oportunidad, al menos, de intentar comprender el error. No sé si aprender, porque aprender es muy ambicioso, pero desde luego intentar comprenderlos y llevárnoslos a nuestros propios campos. En el segundo que he dicho, por ejemplo, yo lo he dicho en clave positiva. Yo creo que hay una gran oportunidad. O sea, hay tantos instrumentos científicos interesantes hoy, por ejemplo, desde la propia matemática, que ser capaces de crear, no sé cómo llamarle, pero una escuela, ¿no? digamos, de instrumentos dados por la ciencia para aplicar a muchos campos de la sociedad, o sea, a la política, a la sociología, o sea, cómo utilizar ese background científico-tecnológico y también instrumental, ¿no? O sea, todas las herramientas tecnológicas que hay para poder mejorar todos los ámbitos en los que funciona, en los que existe un humano. Es, por ejemplo, muy sorprendente ver la gran distancia que hay entre cómo funcionan algunas empresas y la ciencia que hay disponible, ¿no? No te estoy diciendo que utilicen máquinas anticuadas, no, pueden ser súper modernas, pero desde el punto de vista de procedimientos y desde el punto de vista de formas de funcionar, o sea, estamos en el paleolítico, ¿no? Y cuando resulta que tenemos instrumentos científicos muy, por ejemplo, en gestión de redes, que podrían ser aplicados. O sea, poner a las organizaciones más al nivel de la calidad científica que existe hoy en nuestro planeta. Un buen reto, un buen challenge y una preciosa reflexión para acabar esta entrevista, que de verdad te agradezco, Alfons. Yo sabía que me gustaría, pero bueno, de verdad, muchísimas gracias y espero que continuemos la conversación. Muy bien, pues muchas gracias a ti por esta oportunidad. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio del podcast Real World, innovación centrada en las personas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de este episodio. Espero que te haya inspirado, que hayas descubierto nuevos conceptos, nuevas ideas que te ayuden en tu desarrollo personal, profesional y en la transformación de tu compañía, si es el caso. Oye, si tienes un ratito, tírame un feedback en Twitter, LinkedIn o en el canal que prefieras. Ya sabes que lo agradezco muchísimo. Gracias también por compartir este episodio. Te invito a que se lo envíes a alguien a quien creas que le puede interesar o en quien hayas pensado mientras lo escuchabas. Gracias por todos esos likes en ebooks, en Spotify. Gracias por esas reseñas en Apple Podcast que tanto me ayudan, ya sabéis, a ganar visibilidad con el algoritmo y por todas esas muestras de cariño que la verdad sigo recibiendo. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.